noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía en esta época de posverdad. Y en esta noche estaremos analizando las entrevistas de Gustavo Petro e Iván Duque que le concedieron a Patricia Yaniot un día después de las elecciones. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es verdad o no. Juanes, hola, qué gusto. Hola Clara, no, el gusto es mío y estamos aquí listos para ver qué dijeron y saber si es cierto o falso. Sí señor, y hoy poniéndole la lupa a estas entrevistas. Así es, unas entrevistas interesantes porque ya empezaban a moverse hacia el centro. Recuerden que pueden compartir o comentar lo que ocurre acá con los numerales, numeral El Detector y numeral Duque y Petro en El Detector. Sí señor, y entonces ¿qué le parece si arrancamos? Arranquemos. Empezamos con Gustavo Petro, quien comenzó por hacer un recuento de las votaciones y el por qué está ganando hoy la derecha. Fue una ciudadanía que irrumpió libremente, básicamente en dos formaciones políticas, la de Sergio y la mía. La mayoría del electorado está allí sumado. Y la dispersión es lo que provoca que la extrema derecha esté venciendo en este momento de manera relativa. Él se refiere entonces al profesor Fajardo y a él, que esa es la mayoría. Así es. Poniéndole la lupa, ¿así es? Pues estuvimos revisando, ¿no? Son varias afirmaciones. De la manera global encontramos que lo que dice es exagerado. Pero veamos, porque son por lo menos tres elementos distintos que hacen parte como de este análisis político electoral de Gustavo Petro. El primero que él dice que se irrumpió una ciudadanía libre. Pues estuvimos revisando, digamos, él se refiere a su votación, a la de Sergio Fajardo, que no tenían el apoyo de grandes maquinarias ni estructuras, más allá de algunos sindicatos y demás. ¿Y cómo fue la jornada electoral? Encontramos que esto dijo la veeduría electoral de la OEA, que es la que revisa la votación. La encargada de vigilar. Así es, que viene de afuera y demás. Y no, habla muy bien de la votación, destaca el clima de tranquilidad, felicita al pueblo colombiano y celebra el aumento en la participación ciudadana, saluda el carácter ampliamente pluralista. Porque sin duda la gente fue mucho más a votar a las Así es, salió más gente a votar, no hubo problemas de que quemaran urnas, de que hubo que levantar puestos de votación en ninguna parte, no hubo mayores líos. Entonces, digamos que uno puede decir, sí, quizás sí irrumpió la ciudadanía. Pero después de esto, Gustavo Petro hace un pequeño análisis en el cual termina exagerando. Lo primero que dice es lo que tú decías, Clara, que los votos de él más los de Sergio Fajardo eran la mayoría del electorado. Aquí pueden ver ustedes en pantalla los resultados electorales, la cantidad de votos y sobre todo el porcentaje de votos de los diferentes candidatos en primera vuelta. Gustavo los dos Petro, en cuestión, que son Fajardo y Petro. El segundo y el tercero. Gustavo Petro 25,08, más Sergio Fajardo 23,73, eso suma el 48,81. Sí, casi 49%. Sí, es cerca de la mayoría, pero más no es la mayoría. Mitad, sí. No es la mitad más uno, entonces no es cierto lo que él dice, aunque estaba cerca, por eso uno dice cómo puede estar exagerado. Quizás si uno suma el 2,6 de Humberto de la Calle, que él no sumó, ahí sí pasaría uno la mitad más uno. Y si uno, que podemos ver aquí en la otra pantalla, los otros votos, por ejemplo, los de los promotores del voto en blanco, dado que el voto en blanco está tan de moda, el 0,31, sí, todos esos sumados sí pueden dar más de la mitad más uno, pero él sumó estrictamente Petro más Fajardo, diciendo que daba la mitad más uno, y no es cierto. Y por otro lado, que finalmente uno va viendo camino a la segunda vuelta que la gente está pensando en el voto en blanco. Así es, y esto es relevante en lo que dice Gustavo Petro, porque él dice, mire, como una dispersión de lo que él llama esa ciudadanía que irrumpió libre entre Sergio Fajardo y él, por eso es que va ganando lo que él llama la extrema derecha con lo que se refiere a Iván Duque, por eso fue que Iván Duque ganó. ¿Cuál es su razonamiento? Pues que si suman los dos porcentajes de los dos, habrían tenido casi la mayoría. Pues bien, esto no necesariamente es cierto y por eso es relevante lo del voto en blanco. Sergio Fajardo no quiere respaldar a Gustavo Petro, dijo que él vota en blanco, que sus votantes sí, ya lo anunció. Uno cuando ve redes sociales o habla con gente, hay votantes de Sergio Fajardo que votarán por Petro unos, por Iván Duque otros no saben, otros en blanco, sí. Pero en todo caso esa suma aritmética que hace Gustavo Petro y que dice, no, si no nos hubiéramos separado, como él dijo en su momento, hubiéramos estado juntos, habríamos ganado. No hay manera de saberlo, es por lo menos exagerada porque seguramente Petro se habría tenido más votos, pero no necesariamente hubiera sido la mayoría más Así es, por eso al final, no de manera global, viendo todos estos elementos, lo calificamos como exagerado. Así es, y Gustavo Petro también se refirió al respaldo que tiene en el Congreso y cómo le suman los nuevos apoyos. Ese peso específico de esa bancada, 27% del Senado de la República, nos permite plantear un acuerdo en el Congreso.
Él habla del 27%. Así es. ¿Ese sería la Pues, cifra? Estuvimos revisando justamente esa cifra y encontramos que es falso. No es muy claro exactamente cómo estaría conformada la bancada en el Senado de la que habla Gustavo Petro, pero si uno suma todo lo que uno de manera amplia puede llamar de izquierda y más o menos los apoyos que tuvo él más los que tuvo Sergio Fajardo, Sí. para seguir con la lógica anterior, no llega a esa cifra. Aquí pueden ver un mapa de curules en el Senado que hizo Red Más. Uno puede sumar a él pues, las 4 del Partido de la Decencia, que son propias de él, las 5 de la FARC, Ajá, que lo están lo apoyando. apoyan Las abiertamente. 10 de la Alianza Verde, a pesar de que ahí está, por ejemplo, Iván Marulanda, que va a votar en blanco, Claudia López, que no ha definido. Las 5 del Polo Democrático, a pesar de que ahí está Jorge Robledo, que también va a votar en blanco y no lo apoya. Pero aún si uno, sin esas, incluyendo a estas dudas, sumarían el 22% del Senado, no el 27% que da él. Eso pues nos demuestra que el 27 que dice él no necesariamente No es es cierto, así, pero además por hay otra ahora. cosa y él dice, no, como yo tengo el 27 o como yo llegaría con ese apoyo al 27, podría hacer acuerdos, permitiría plantear acuerdos en el Congreso. Pues uno puede plantear acuerdos con el 10%, con el 20%, con Claro, el 30%. todos dependiendo. Todo no es dependiendo de quién sea el presidente, qué relaciones tenga con las supuesto bancadas. que ahí se va a marcar la diferencia. Claro. Entonces no podemos llegar a decir en este momento que lo que está diciendo es... Exactamente, no hay manera de hacerlo. De hecho, si gana Iván Duque, él arranca con como más o menos el 17% del Senado arranca pues del Centro Democrático, puede sumar, cualquiera puede sumar y tener coaliciones más grandes, como hemos visto en Colombia en los últimos años. Entonces, al final, todo lo que dice él en general es falso. El candidato Petro también habló de Venezuela, que es uno de los temas que más calienta ánimos. Yo soy de los primeros en haber denunciado, primero, el hecho de que Venezuela se saliera del pacto americano, de la convención americana. Eso fue antes de Maduro. Siempre calienta los ánimos todo lo que tiene que ver con Venezuela, Petro y todo lo que ya hemos visto. Así es, y estuvimos revisando esta afirmación de Gustavo Petro y encontramos que es verdad. ¿No? A pesar de que sonaría contraintuitivo, que le haya hecho una crítica antes de que llegara Nicolás Maduro a una decisión entonces de Hugo Chávez, es cierto. Aquí les traemos un pantallazo en su momento de cómo lo cubrió un medio, la W. Petro le pidió en su momento a Hugo Chávez, como lo pueden ver ahí, que Venezuela siguiera en el sistema interamericano. Ahí pueden ver el entrecomillado de lo que dijo explícitamente. Yo le solicito al presidente Chávez que permita que la República Bolivariana de Venezuela ingrese de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos en una actitud proactiva y lograr que ese sistema sea más poderoso que antes. Podemos seguir leyendo, pero ¿cuál es la relevancia de esto? Que Petro sí ha marcado distancia en algunos puntos del régimen venezolano, inclusive bajo Chávez, que es lo que él dice. En concreto, en este caso, de hecho, además, él lo hizo muy pronto, apenas Hugo Chávez quiso retirarse de ahí, pasó Claro, un año. fue antes de que pasara, En realidad, cuando lo anunció. Cuando lo anunció. En realidad lo que ocurre es que uno anuncia y en la mayoría de pactos internacionales hay un periodo de transición de 1 año, 2 años, 6 meses, dependiendo, mientras se fue un hace año, efectivo. más o menos. En este había 1 año, exactamente. Entonces él lo dijo desde antes, cuando todavía podía, digamos, recapacitar y echar para atrás la decisión. No lo hizo finalmente Hugo Chávez. Venezuela no está en el sistema interamericano de derechos humanos y eso impide que los venezolanos tengan una protección como la que tuvo el mismo Gustavo Petro, porque hay que recordar que él volvió a la alcaldía, no salió a la alcaldía, Por cuenta de... gracias a la Comisión Interamericana que tomó una medida cautelar. Es decir, este es el tratado que protegió el derecho de Gustavo Petro de ser elegido. Así es, y otro de los temas que preocupa a sus opositores dentro de sus propuestas tiene que ver con las expropiaciones. Cuando fui alcalde no expropió una sola casa, ni siquiera para hacer una avenida en la ciudad de Bogotá. Así que nosotros no somos expropiadores. Juanes, pero normalmente los alcaldes y los gobiernos no expropian, siempre Sí, es expropian. bastante usual, sobre todo para hacer vías, a veces para hacer parques, otro tipo de cosas. Estuvimos revisando si es cierto que Gustavo Petro bajo la alcaldía no expropió ni una sola casa y encontramos que es falso. Ahora, ¿no? Eso en el contexto, que eso no implica que sea un expropiador que va a Claro. expropiar todo, pero realmente no expropia nada. Pues aquí les traemos primero un decreto firmado por él, bajo la alcaldía de él, para expropiar una serie de viviendas y hacer proyectos de vivienda de interés social, interés prioritario. Es el decreto 195 de 2014 y
quizás no se alcanza a ver muy bien porque la letra está pequeña, pero ¿qué es este decreto? Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de predios sometidos al procedimiento de enajenación forzosa, que es el procedimiento que termina en expropiación. Claro, es que primero le ofrecen comprarle el predio a la persona, le dicen, mire, lo necesitamos para esto. Si dice que no. Primero lo que hay que hacer es lo que hace este decreto, que declara que hay una urgencia, una necesidad, digamos, del Estado de tener una serie de viviendas o de predios o de bienes privados en general. Una vez se declara la urgencia, se le dice a las personas, vea, es urgente que lo compramos, se lo compramos a tanto, las personas pueden venderlo libremente o no, y si no, se da una expropiación paga, ¿no? Es muy importante, por eso se llama enajenación forzosa. Obligan a enajenar, pero nunca contra nos un pago. dejan irse con las manos vacías. Así es, nunca les dejan irse con las manos vacías. Este es un proceso que después del decreto tuvo Metrovivienda, que es una entidad del distrito, que expropió. Finalmente no se lograron hacer los proyectos, pero sí logró la expropiación. Y el segundo caso que les traemos es un caso que quizás fue un poco más sonado. Mucho. Por el tema del que era. El Juan de Dios. Exactamente. El Hospital San Juan de Dios, que era una promesa de Gustavo Petro, y aquí está la nota, es más, en la página oficial de Bogotá, ¿no? Esto ni siquiera es un comunicado de un medio, de prensa, no es de un medio. Sí. Distrito confirma expropiación del San Juan de Dios y formaliza oferta de compra, que de nuevo es cuando uno llega y dice, oiga, le compro a tanto. En este caso era la gobernación de Cundinamarca. El distrito dijo, le damos 157.000 millones. Por ejemplo, lo cubrimos en La Silla Vacía y pueden ver en pantalla cómo lo cubrimos, pero además fuimos uno de los muchos medios que lo hicieron, ¿no? Petro amarró a Peñalosa con el San Juan de Dios, porque... Claro, porque fue antecitos de... Sí, así es. Gustavo Petro logró que el distrito lo comprara en este procedimiento de enajenación forzosa, que es lo que normalmente llamamos expropiación. Entonces, sí ocurrió. Les damos entonces aquí dos ejemplos muy claros de que sí hubo lo hizo. expropiación en la alcaldía. Así es. Eso no quiere decir de nuevo que él sea un expropiador, porque Enrique Peñalosa, Antanas Mocus, en general los alcaldes de Bogotá y de otras ciudades expropian por estos motivos. Las enajenaciones forzosas. Claro, por unos precisamente motivos para hacer vías, de interés general, para hacer vías, para ampliar avenidas. Eso se hace con mucha frecuencia, pero no es cierto, entonces, como dice él en todo caso, que no hayan expropiado nada, por eso lo dimos como falso. Sí, señor. Y con estas 4 afirmaciones nos damos una idea de cómo se va sintiendo un cambio de discurso en Petro en busca de mayores votos para el próximo 17 de junio. Veamos ahora cuáles son los cambios de Duque. La propia Corte Constitucional ha dicho una cosa. El cuerpo de los acuerdos es una y lo otro son los desarrollos normativos. Y la propia Corte Constitucional ha dicho que los caminos institucionales como el Congreso pueden hacer todos esos desarrollos normativos. Para saber si es verdad o es mentira esta afirmación, pues quédese con nosotros porque vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en El Detector. Recuerde seguirnos con numeral El Detector y numeral Petro y Duque en El Detector. Ya regresamos. Regresamos al detector poniéndole la lupa a lo que dijeron los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. En esta ocasión, Iván Duque se refirió a un tema que lo distancia mucho de su opositor. La propia Corte Constitucional ha dicho una cosa. El cuerpo de los acuerdos es una y lo otro son los desarrollos normativos. Y la propia Corte Constitucional ha dicho que los caminos institucionales como el Congreso pueden hacer todos esos desarrollos normativos. Juanes, analizando esta que tiene que ver con los acuerdos de paz. Pues lo estuvimos verificando y encontramos que es verdad, pero con una salvedad importante. Es verdad, y aquí en pantalla pueden ver la sentencia de la Corte Constitucional que lo dijo explícitamente, que la Corte dijo que sí, es cierto. Una cosa son los acuerdos como tal, y otra cosa son sus desarrollos que se tramitan por el Congreso, por los canales Claro, es como usuales. 2 vías, digamos, podríamos Así pensar. es, pero la misma Corte deja la salvedad, porque él dice, no, el Congreso puede hacer los desarrollos que quiera, más o menos, eso es lo que dice implícitamente. Pero vean lo que dice la última frase de esta parte aquí resaltada de la sentencia. Las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, compromisos, espíritu y principios del acuerdo. Claro, o sea que podría haber alguna modificación, pero siempre manteniendo la sustancia. Así es, digamos, más que modificar los acuerdos, que eso no se puede, lo que se puede es modificar la manera en que se implementa normativamente, y hay un margen, pero siempre tiene que ser dentro del marco de los acuerdos. Por lo tanto,
es verdad lo que él dice, que una cosa es el acuerdo y otra los desarrollos, pero no quiere decir que sean totalmente autónomos los desarrollos, sino que tienen que ir en línea con lo anterior. Claro. Esta es una salvedad importante porque limita lo que él puede hacer para dejar de aplicar o lo que sea que exactamente quiere hacer para no hacer lo que se ha hecho hasta ahora con los Y acuerdos. entendiendo que esos acuerdos tienen un rango constitucional. Así es, que fue el que les dio ahí la Corte. Así es. Duque también habló de las propuestas que promovió a su paso por el Congreso. Yo fui una de las personas que en el Congreso promovió la ley que amplió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Eso es una política que lo que busca es mejorar las condiciones de la mujer, muy además necesaria en la política social. Verificando esta, que ya es... que Ese ya es ratiente una fácil de sí, verificar, sí, sí. encontramos que esta es verdad. Es relevante porque como se critica un poco a Duque del uribismo, de ser conservadores, de no ayudar a la mujer, él saca pecho por algo Dice, que hizo. mire, esto sí, mire lo no que es mi yo hice. credencial, Y esto- aquí lo esto podemos hice. ver, aquí lo podemos ver en pantalla, Congreso Visible, que es quizá la entidad que mejor hace seguimiento a estas cosas. No, habla de ese, yo sé que ahí no queda tan claro, pero ese es el proyecto de ley que modifica el Código Sustantivo del Trabajo, que es donde están las licencias de maternidad y demás. Ahí dice ampliación de licencia de maternidad. Los autores, Iván Duque y Tatiana Cabello, representante de la Cámara saliente hoy en día del Centro Democrático por líos, con Bogotá. bastante líos, sí. Con unos problemas que tiene, pero efectivamente fueron ellos. Entonces él fue el autor, no solo la impulsó como hacen muchos congresistas, sino él fue el autor. Él y Tatiana Cabello escribieron, digamos, el proyecto, lo impulsaron, salió adelante y en general beneficia a las mujeres, aunque hay algunas críticas porque dicen que el desequilibrio con los hombres hace que los papás no nos metamos tanto a la crianza de nuestros niños. Pero más allá de ese debate, en todo Pero caso, sí lo fue. que él dice es cierto. Otro de los temas a los que Duque hizo referencia tiene que ver con el crecimiento de familias en acción. El partido que además promovió la expansión de las familias en acción. Acá, ¿qué decimos de Pues este? aquí encontramos que esto es falso. Una vez más, Iván Duque está hablando de cómo el Centro Democrático, ¿no?, ayudó a una política social, a pesar de las críticas que tienen, que no tienen política social, y dice que el partido del Centro Democrático fue el que más ayudó a la expansión. Esto es falso por un motivo bastante sencillo. De tiempo. De tiempo, exactamente. Sí. El Centro Democrático nació como movimiento en 2013, se convirtió en partido en 2014 y la gran expansión se dio antes. Este es un momento, el que tenemos aquí en pantalla, donde se termina de consolidar el programa Familias en Acción, que nació en el gobierno de Andrés Pastrana. hace Sí, claro. Hace casi 20 años, creció en el gobierno Uribe, eso es cierto, pero Iván Duque no habla del gobierno Uribe, sino del partido, ¿no? Por eso es que es falso. Por eso se le dice que es falso. Así es. Y este proyecto de ley en 2011 lo convirtió en una política de Estado y lo llevó a todo el país, porque antes no llevaba a todo el país. Muy importante para consolidar y terminar de crecerlo. Su autor, Juan Lozano, que en ese entonces era senador del partido de la U, un partido de mayoría santista en ese entonces. A pesar de que Juan Lozano era de la minoría uribista en esa bancada y él fue el autor, él lo presentó, tuvo todo el apoyo del gobierno Santos, del resto de la bancada, de otros partidos, es decir, de personas que no son uribistas ni están hoy en el Centro Democrático, y lo sacaron adelante. Ajá. Entonces, más allá de esta participación importante de Juan Lozano, pues no fue el Centro Democrático. No fue en esa época. No fue en esa época, sencillamente no Viene- existía el Centro claro, viene Democrático, mucho más atrás. mucho más atrás, y por lo tanto, en última instancia, lo que dice Iván Duque de que su partido puede ser es el gran defensor de Familias en Acción, no es cierto. Así es, y vamos con otra afirmación de Duque que tiene que ver con su alta votación en las elecciones pasadas. Me presenté ahora en la primera vuelta presidencial y logramos la votación más alta que se ha alcanzado en una primera vuelta. Y antes de saber si es verdad o es mentira esta afirmación, nos vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya volvemos aquí en El Detector. Continuamos en El Detector poniéndole la lupa a la entrevista que le dieron Gustavo Petro e Iván Duque a Patricia Yaniot justo el día después de la primera vuelta electoral. Veamos ahora la afirmación que tenemos por analizar de Iván Duque. Me presenté ahora en la primera vuelta presidencial y logramos la votación más alta que se ha alcanzado en una primera vuelta. Juanes, ¿sí fue la votación más alta que se ha alcanzado? Pues Poniéndole estuvimos la lupa. revisando hacia atrás, ¿no?, la historia electoral y encontramos que es verdad
Pero, y les explicamos, es verdad que es la votación más alta. Nunca ningún candidato había sacado tantos votos contados 1 a 1 como los que sacó Iván Duque. Superó el récord que tenía Álvaro Uribe en 2006 con casi 7.400.000 votos. Entonces uno dice, es verdad. Entonces sí. Entonces es verdad, digamos, medido en votos, en cantidad de apoyos de personas que lo apoyaron. Pero, y esta es una salvedad que no es menor, su porcentaje del 39 y tanto % no es tan alto. ¿Por qué? Pues porque esta vez votó tanta gente más que en el pasado. Salieron a votar muchos más, claro. Salió a votar más gente. 53 También hay más gente habilitada para votar porque hay más colombianos que hace 15 años, por ejemplo. Entonces aquí les traemos cuál fue la votación de la primera vuelta en el pasado. Existen 2 vueltas en Colombia desde después de la Constitución del 91, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la votación en el 94. Ernesto Samper contra Andrés Pastrana. Muy por debajo cualquiera de ellos de los 7,5 millones de votos. Claro, estamos hablando de 2.600.000. Claro, pero si vemos, larguitos. los dos sacaron más de 40%. Iván Duque sacó menos, 39%. ¿no? Exacto, sacó menos. Sí. Entonces, para el país, para el tamaño del país, para la cantidad de votantes de esa época, tanto Samper como Pastrana en primera vuelta en 94 lo superaron. En el 98, ahí sí no, estuvo más desperdigado el voto porque estaba Noemí Sanín, que no sale aquí en pantalla, aquí salen Horacio Serpa y Andrés Pastrana, que dieron un empate ahí a 37,000 Subiendo votos. a 1 millón aproximadamente de votos más que en las Exacto. elecciones pasadas. Exactamente. Estamos hablando de... Luego en 2002, por primera vez no hubo segunda vuelta, desde que la primera vuelta Álvaro Uribe ganó en primera vuelta con el 53%, que porcentualmente es mucho más fuerte que el 39%, pero menos votos, 5.862.000. Entonces, como vemos acá, ninguno hubo tantos votos, pero tanto en 94 como en 2002, y en 94 los dos candidatos tuvieron un porcentaje mayor que Iván Duque. Pasemos a los más recientes. De los que quizás más gente tiene memoria. 2006, Álvaro Uribe, el récord que les decía. Tampoco hubo segunda vuelta. Él ganó las 2 veces en primera vuelta, casi 7.400.000 votos. Pero menos, estamos hablando del 62%. Pero el 62%. Y es que han pasado 12 años y a medida que hay más gente en Colombia y la población es mayor, ¿no? Se envejece en general la población, hay más personas habilitadas para votar. Luego, en el 2010, Juan Manuel Santos en primera vuelta sacó el 47%, casi llega al 50%, 6.800.000 votos. Y en 2014, donde había otra vez varios candidatos, 5 candidatos que sacaron un porcentaje relativamente importante de votación, Óscar Iván Zuluaga ganó con 3.769.000 votos, el 29%. Ahí sí es cierto, Iván Duque le fue mucho mejor que Óscar Iván Zuluaga. Pero sobrado, tanto en votos como en porcentaje. Pero de nuevo, en 2010 y 2006 hubo porcentajes más altos que le dio Iván Duque. Por eso decimos que es verdad, nadie había tenido el apoyo de tantos ciudadanos en una primera vuelta, pero como porcentaje de los que podían votar y de los que votaron, no es el más alto. Claro, y finalmente este número tan importante de votaciones tiene que ver con la manera tan libre como se pudo llegar a votar. En departamentos, en municipios donde siempre había problemas de orden público, en esta ocasión la libertad fue total, digamos, las posibilidades estaban más, la gente se comprometió un poco más. Así es, hubo una participación más alta, lo cual es muy bienvenido sin duda alguna. Bueno, sí, señor. Recuerden que si les gusta este ejercicio, pueden, y tienen un celular claro, pueden escribir Solicito la Silla al número que ven en pantalla, al 35541, para que reciban cada día un mensaje de texto. Sí, señor, y el tiempo se nos acaba, el programa ya por hoy se está terminando, pero antes de irnos quisiéramos saber cuál fue el resultado de esta noche. Claro, aquí lo tenemos en pantalla. Revisamos 4 afirmaciones de cada uno para revisar el más equilibrio. O menos. Sí, para el equilibrio. De Gustavo Petro encontramos una verdadera, 2 falsas y una en la zona gris. De Iván Duque encontramos 3 verdaderas y una falsa. Cada uno verá si es mejor la una, la otra. Siempre hay mixto, ¿no? Nunca hemos encontrado a nadie que diga solo verdad y solo mentiras. Nunca. Así es, el tiempo se nos acabó. La cita es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en el Detector. Juanes, muchas gracias. No, muchas gracias. Chao a ustedes, feliz noche. Chao. Nos vemos.